Un esfuerzo más. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió el miércoles una nueva prórroga del estado de alarma contra la pandemia del nuevo coronavirus. La prórroga, señorías, que pedimos es de 15 días. La evolución de la epidemia nos demanda prudencia. El estado de alarma deberá regir hasta el momento en que resulte necesario condicionar parcialmente algunos derechos en aras de la salud pública y ni un día más. Los últimos días se vieron marcados por protestas contra el gobierno en varias ciudades, con manifestantes que acusan al Ejecutivo de cercenar libertades y de incompetencia en la gestión de la crisis. Las manifestaciones han recibido el apoyo de la extrema derecha de Vox. Y si usted, el señor Illa, el señor Simón, el señor Iglesias no hubiesen ocultado información a los españoles y les hubiesen protegido, habían salvado la vida de más de 30.000 de nuestros compatriotas. Y le digo también que no se habría aplicado este estado de excepción encubierto, que no solo no salva vidas, sino que está hundiendo y destruyendo la economía nacional. Inicialmente el gabinete minoritario en la Cámara planeó prolongar por un mes el estado de alarma que rige desde marzo y prometió que sería la última prórroga. Pero no obtuvo apoyos políticos y tuvo que rebajar la propuesta de extensión a 15 días. Y las colas kilométricas para pedir la bolsa de comida. Donald Trump redobló sus ataques a China por la pandemia del nuevo coronavirus. El presidente estadounidense insistió el miércoles en que la que llamó incompetencia del país asiático fue lo que provocó los cientos de miles de muertes y la crisis económica mundial. Al inicio del brote del virus, detectado inicialmente en China a finales del año pasado, Trump desestimó los riesgos y dijo en varias ocasiones que Pekín estaba haciéndose cargo de la epidemia. Pero a medida que la COVID-19 comenzó a propagarse, provocando el colapso económico, Trump cambió su discurso. El mandatario ha amenazado a China con imponerle sanciones, así como detener sus contribuciones a la Organización Mundial de la Salud, acusando a la institución de ayudar a Pekín a ocultar el alcance de la epidemia. La OMS aceptó abrir una investigación independiente que evalúe su respuesta a la pandemia y advirtió que todavía queda un largo camino por delante. We still have a long way to go in this pandemic. Aún nos queda un largo camino en esta pandemia. En las últimas 24 horas, 106,000 casos han sido reportados a la OMS. La mayor cantidad en un solo día desde el inicio del brote. Casi 2/3 de estos casos fueron reportados en solo 4 países. Estados Unidos es el país con más muertos en la pandemia, con más de 90,000 de los más de 320,000 fallecidos en el mundo. La Casa Blanca ha sugerido, sin aportar pruebas de ello, que el virus fue creado en un laboratorio y que escapó de forma accidental. Más de 200 millones de personas en África podrían infectarse con el nuevo coronavirus, según un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud. El reporte estima que hasta 150,000 personas en el continente podrían morir en un año, a menos que se tomen medidas urgentes, aunque los autores del estudio también predicen una tasa de infecciones más baja que en otras partes del mundo. Existe la preocupación de que los sistemas de salud de muchos países no puedan manejar infecciones masivas. En Burundi, el gobierno expulsó a un equipo de la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia, pocos días antes de las elecciones presidenciales. Les dio unos días para abandonar el país sin especificar el motivo. Burundi ha registrado oficialmente unos 40 casos y una muerte por el coronavirus, pero los médicos hablan de más muertes de pacientes que tenían síntomas similares a COVID-19. Las autoridades han minimizado la gravedad del virus y han permitido reuniones públicas como manifestaciones electorales masivas, en contradicción con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En el este de África, los camioneros son uno de los pocos grupos de trabajadores a los que se les permite viajar para transportar productos esenciales. Pero una gran cantidad de casos de COVID-19 entre los conductores hizo temer que puedan propagar el virus. Kenia empezó a realizar pruebas masivas en su frontera con Uganda para detectar camioneros infectados. Es bueno testearnos a los camioneros porque nos mezclamos con mucha gente y nos encontramos con varios tipos de personas en el camino.
I can comfortably say that. Podemos analizar aproximadamente 5.000 muestras en un día aquí en Kemrialupe. En Uganda, un santuario de vida silvestre está pidiendo fondos, ya que solo tiene suficiente dinero para alimentar a sus animales hasta junio. Hemos tenido un déficit de $400,000 estadounidenses como resultado de la cuarentena, y desde que cerramos eso implica que ese ingreso no está llegando. Nadie ha visitado el centro desde que cerró sus puertas en marzo, pero los animales disfrutan de tranquilidad y les resulta mucho más fácil reproducirse. Mientras tanto, Kenia acordonó un suburbio de la capital, Nairobi, y el casco antiguo de Mombasa para intentar detener una disparada en las cifras de contagios. También en Angola, que vuelve paulatinamente a la actividad, un vecindario en Luanda permanece aislado después de que varios residentes fueron diagnosticados con COVID-19. Hasta la fecha, Angola ha registrado unos 50 casos del virus, incluidas 2 muertes. Los jóvenes han sido parte de la innovación para combatir el virus. Estudiantes de ingeniería de Senegal inventaron dispersadores automáticos de desinfectante de manos y robots médicos. Nos dimos cuenta que en Senegal, al menos en los países en desarrollo, el equipo médico para proteger al personal de salud era limitado. Como el personal está en la primera línea de lucha, la idea es protegerlos para que puedan proteger y liderar la lucha contra la pandemia. Y un niño de 9 años en el oeste de Kenia ha diseñado una máquina que permite a las personas lavarse las manos con un pedal, lo que ayuda a evitar la propagación de gérmenes. Steve Wamukota se ha convertido en una celebridad de las redes sociales por su invento. Escándalo de corrupción en Bolivia en plena pandemia del nuevo coronavirus. El ministro de Salud, Marcelo Navajas, fue detenido el miércoles por la compra sobrevalorada de ventiladores españoles para pacientes con COVID-19 y posteriormente fue destituido por la presidenta Yanine Áñez, según informó su ministra de Comunicación, Isabel Fernández. La presidenta ha decidido apartar al ministro de Salud, Marcelo Navajas, y de esta forma se pretende evitar cualquier interferencia en el trabajo de la justicia o el entorpecimiento de las pesquisas. El escándalo se destapó el fin de semana, cuando médicos denunciaron que las máquinas no eran adecuadas para las unidades de terapia intensiva. La prensa local informó que Bolivia había adquirido los equipos a un precio unitario de unos $27,600, pero luego se dio a conocer que la empresa española que los fabrica los ofrece en un rango de $10,300 a $11,900. El gobierno no permitirá actos de corrupción ni ningún mal manejo de recursos públicos, peor aún en medio de la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país. El escándalo se produce en medio de una expansión de la COVID-19, que ha dejado unos 4.500 contagios en Bolivia y casi 200 muertos. Golpea además al gobierno interino de Áñez, quien asumió el poder tras la renuncia de Evo Morales y quien enfrenta cada vez más críticas, llamados y movilizaciones para que convoque a las elecciones que fueron pospuestas por la pandemia. Protesta en Chile por falta de trabajo y alimentos. Medio centenar de vecinos de la comuna de La Pitana en el sur de Santiago se manifestaron el miércoles denunciando que la pandemia ha golpeado con mayor fuerza a las comunidades pobres. El gobierno no se ha hecho presente con nosotros, no tenemos ayuda para nada. Tenemos enfermos de COVID los cuales no están siendo visitados, los exámenes no llegan oportunamente, no tenemos nada en realidad. Los vecinos de este barrio de clase obrera, con sectores muy pobres y peligrosos, desafiaron la cuarentena decretada en Santiago desde el viernes para protestar. Personal de la policía y el ejército que resguarda el cumplimiento del confinamiento en Santiago llegó al lugar, pero permitió que continuaran manifestándose de manera pacífica en las aceras. Necesitamos alimentos, necesitamos que vengan a desinfectar nuestras casas. Está casi toda la vida mía, está casi todo sin trabajo por el tema de que está pasando. O sea, de verdad que toda la gente está toda desesperada porque acá hay muchos niños. Hay que pedir permiso para ir a la esquina. Las protestas comenzaron el lunes en la comuna de El Bosque, una de las más empobrecidas de Santiago. La falta de trabajo dejó a las familias más vulnerables sin dinero, lo que incendió las movilizaciones que se han extendido a otras comunas.
muchos vecinos que no tienen como para hacerse su comida. Entonces, acá ya se organizó y empezamos a hacer una ollita común para los vecinos que están en más mala situación todavía que nosotros. El gobierno anunció que entregará 2,5 millones de cajas de alimentos a finales de mayo y bonos económicos para los más pobres, pero fueron considerados insuficientes. Desde hace una semana, Chile supera día a día sus propios récords, y el miércoles sumaron 4.038 nuevos contagios de coronavirus para elevar el total a 53.617 infectados y 31 muertos, para un total de 544 fallecidos desde el 3 de marzo. Rusia, el segundo país con más contagios por la COVID-19, registra por primera vez más curados que positivos y comienza a preparar una desescalada gradual no exenta de problemas en varias regiones del país. De acuerdo a los datos más recientes, en las últimas 24 horas se recuperaron de la COVID-19 en Rusia 9.262 personas, mientras que el número de los nuevos contagios se ubicó en 8.764. Según los datos oficiales, en total en Rusia hay 308.705 casos confirmados de la COVID-19, 152.306 de ellos en Moscú. Al mismo tiempo, durante las últimas 24 horas en la capital rusa se registraron 2.699 nuevos enfermos ante 5.440 dados de alta. Sin embargo, junto con esa dinámica positiva, Rusia registró también en la última jornada la cifra récord de 135 fallecidos, que elevó el número de los decesos por el coronavirus a 2.972. Por todo ello, el proceso de desescalada promete ser largo, ya que en algunos territorios que ya habían comenzado a levantar las restricciones impuestas se vieron obligados estos días a dar marcha atrás después de registrar un incremento de los contagios. Los nuevos positivos por coronavirus en China cayeron este miércoles a 2. Uno de los casos se detectó en un viajero procedente del extranjero en la provincia suroriental de Cantón, mientras que el otro contagio por transmisión local se diagnosticó en la ciudad oriental de Shanghái. De este modo, el país asiático prolonga la racha de nuevos positivos diarios por debajo de la décima iniciada el pasado día 11. Asimismo, las autoridades sanitarias chinas informaron que no se registraron contagios en la provincia nororiental de Jilin, donde en las últimas 2 semanas se ha producido un pequeño brote que ha dejado más de una treintena de infectados. Además, el organismo indicó que se había dado de alta a 5 pacientes y uno había salido del estado de gravedad, por lo que el número de contagiados activos en el país asiático es de 84, de los cuales 8 se encuentran graves. Además, no se notificaron nuevas muertes, por lo que el número total de decesos por la COVID-19 se mantuvo en 4.634 entre los 82.967 infectados diagnosticados oficialmente desde el inicio de la pandemia.